No brinques, Charlie, porque vamos a valer madre. What's up, Charlie? Welcome, everybody. Another week, another Friday. Thank God we're alive and we're still kicking. Aquí estamos de regreso en Chin and Friends. Y without further ado, as always, we say at 8 p.m. Pacific Standard Time, but we're very Mexican in that sense. Y empezamos tarde. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido, eh? Good, brother. Happy Friday, man. Todo tranquilo. Crazy week, ¿verdad? I love your This is- background. It looks like estamos ahorita pasando en este país, estamos en las elecciones en los Estados Unidos y parece que esta pelea de gallos no se va a terminar porque no quiere uno dar el brazo a torcer. Trump says that he is the winner. Biden is looking at the electoral votes y dice de que él es el ganador. So at this point, I don't even know, bro. What do you think is going to happen with this whole chaos? the chaos is the right word to use because Mm-hmm. you have Nevada, you have other states that this is the first time in I believe U.S. history that so many voters has gone out and voted either by mail or in person. Mm-hmm. I think that's the delay. They're trying to están tratando de catch up on their votes on the vote count. Well, they're saying, man, it's easier to get a vote count at Chuck E. Cheese than as it is in a governmental place at this point. It's funny you mentioned that. I think it was Biden that tweeted, "Hey, Chuck E. Cheese, let her borrow your ticket counters." Hijo de la... No, and not even that. O sea, este vato Trump is saying that he is not going to accept the elections y de que él quiere un recount. The latest is de que quiere que en Pennsylvania también lo reencuentren. So, I don't know, bro. At this point, I wish Well, they there's would have done that with Hillary too, so it could have been fair. But I just think he doesn't want to let go of it. um, I can go on and on and on, and what the reasons why he doesn't want to leave the White House, Mm-hmm. but it's besides the point. I mean, to be honest with you, he doesn't know what being democratic is. He's trying to do his dictatorship his way, and Mm-hmm. like always, if it doesn't go his way, it's either fake or it's rigged. Cry, baby. Yeah, what? Cry, cry, Wah, cry. wah, wah. Right, and it's like, man, bro, come on, You you're have a lot what? of people that are scared of the economy and what could happen, but at the end of the day, you guys got to realize de que vivimos en una democracia en los Estados Unidos considerada según la potencia mundial, that it's kind of like being dethroned by China, but that's another issue. But That's a different what topic. they're saying is de que los Estados Unidos es una compañía y no se va a caer. Hay mucho dinero, hay muchos intereses, hay muchos, digamos, poderes to be de que no van a dejar que esta economía se caiga, whether it's Biden or whether it's Trump. El show tiene que continuar y Of pues course. esperemos que no salgan mamones de esos de los que destruyen las tiendas o los cabrones que se creen matadores con rifles. I mean, it's creating some sort of like heat tension between social groups en este mundo, ¿no? Bro, there's a video that I saw just before we came on, or an article that I read. And was it in Mesa, Arizona, or Mariposa? Mm-hmm. They're still counting votes. Chingues. There's a lot of people outside these voting places where the ballots are being counted, Mm-hmm. chanting and protesting to just saying, coming up with their own theories where they're saying, "Oh, look, they're taking ballots out and blah blah blah." So one of the reporters said, "Look, you want to see what's in my truck?" He literally opened his van up. Mm-hmm. He's like, "Look, there's a camera, there's cables, that's my equipment." So it came to the point where this guy had to prove to these people, no, Jesus. nothing's being taken out, everything's in there. Well, they say it all starts in the head, and the head is the one that's inciting all It's these powerful, doubts, you yeah, know? It's saying, miren, cabrones, nos quieren robar esto, nos quieren robar lo otro. It's like, dude, calm down, bro. Like, I just hope that things happen for the better, but let's analyze some of the absolutely. propositions, como una de las cosas que pasaron aquí de leyes, con todas las elecciones, cada estado tiene sus diferentes leyes. And Yes. Oregon, speaking of Oregon, he's one of the wild states that since 1973, they were the first ones to pass and allow marijuana consumption by the law, under the law. So Yes. imagínate, antes que fuera aquí en California, en Nevada, en Canadá, Washington. en otros Yeah. lugares, just in general, está cabrón, estos vatos ya están bien hippie out, you They've know? been but you know what? That's a touchy subject because that law is not federal. Mm-hmm. So that could only stay in that state. Igual que aquí in California. You go No. somewhere else,
it ain't gonna roll. It ain't gonna roll, but they Literally. keep rolling it, right? But la cosa, Charlie, lo que está haciendo controversia en el estado de Oregón es de que now they're not gonna penalize a la gente que use hard drugs like heroin, Ooh, crystal, meth, all these other ouch. drugs that are hardcore because they say that it's an epidemic, that it's a problem that's really affecting them. So what they're gonna do instead of like penalizing people, it's offer them help. How are they gonna do that? If they catch you Okay. with the product or they catch you high, they're gonna give you a ticket and you have the choice of paying the ticket, not go to jail, obviously, or go to Right. a rehab program. So no Oh, sé quién sabe that's a beautiful you approach. know, it's a good approach, but a lot of people say, well, you're opening the doorway para que llegue la criminalidad y puedan vender más drogas ahí porque ya tienes al consumidor, you know? So, quién Right. But then sabe. if you think about it, it's either you pay a ticket, you quit, you get the Ujú. help, and that's another thing to ask. Where is that money going to come from? Is it going to come from the people that are paying um, their tickets? Is that money going to be designated to for rehab? Well, I think So that the individuals have to pay for their own rehab, or the okay, state might be able to pay for some of those people because most of them es la crisis que estamos pasando ahorita, that it's homeless right, people. Y mucha gente ha perdido todo, especialmente en this day of age, porque se metieron una droga que les controla la mente, han perdido sus familias, prefieren esa sensación de la droga a estar bien y les vale madre la vida. So, el estado de Oregón está diciendo, ¿sabes qué? Hay que aliviar a estos compas y sean mientras peras o manzanas, let's give them a helping hand. Y pues ya that's ves, beautiful. it's a But nice good. props to Oregon. Yeah, Yeah. I wish we could definitely do that same here. And it's like it's not only that. There's the opioid pandemic. Ujú. So there's that It's too. crazy So lo que está it pasando is. ahorita en el mundo entero por las drogas. En todo el mundo, ya sea México, en todos lados, se ha propagado un nuevo, digamos, sistema de ser, porque no sabes Yeah. quién anda drogado y quién no, y todos se están peleando, como en México hay una guerra que se están peleando por quién se queda con el producto y las rutas, y es un tópico bien complicado, pero al final del día lo que los críticos dicen de Oregón dijeron, no, you know what, this is paving the road for the cartels. Y los carteles les respondieron y dijeron, sí, gracias, no se preocupe, ya tenemos Gracias. 20 aviones listos para que les lleguen mañana, no hay pedo. Vamos a ver ahí, pinche De party. repente, de Hijos de repente, de repente los carteles serían los que corren los centros de rehabilitación, ¿no? Hey, quién sabe cómo está el mundo. You know, at this point is like, a ver, let's hope for the best y que pues esta gente agarre ayuda y a ver si otros estados lo adoptan, you know, o este tipo de leyes que ahorita es una crisis, como aquí en Los Ángeles, you and I are working on a piece de que va a cubrir todo esto de los homeless y es Yeah. una epidemia que ves y se ve como película. Si vas al centro de Los Ángeles, si vas al lado de los freeways, la gente viviendo con sus carritos de la marqueta con así casas de campaña, tents, and it really is a difficult time, and it's really like an apocalyptic moment, you know. ¿Te acuerdas del It's, pinche pulpo? sí, 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 el pulpo. Ese güey dice, se está Good. acabando el mundo, carnal. Ya estamos viendo el apocalipsis. El que no lo vea es porque está loco, cabrón. Porque no ven el desmadre. ¿Quién Hey, sabe? a lo mejor tiene razón. Ujú, Ya van en Sudamérica hablando del apocalipsis, de todo el tiempo donde Dios estaba, ¿no? ujú. Cuando estaba vivo Jesús, la lepra ha regresado, están esas placas que acaban de La regresar, quién lepra sabe, también, en qué en, país? en Sudamérica. Ya han visto Man, 3 casos de la lepra, vienen esas plagas de tiempos Jesus. de Jesús. Mejor esa es la palabra que estaba buscando en vez de tiempos de Jesús. Ya, pero en tiempos de Jesús estaba la lepra, Right. ya regresó otra vez. ¿Quién sabe? El pulpo a lo mejor tiene razón. Quién sabe, por ir mientras sean peras o manzanas, lo que está sucediendo en el mundo entero es cambios radicales. Y Sí. si no cambias tú como ser humano, pues Ese es, ya te llevó la cosa, ese es tu porque tiempo. te está Ya. forzando en Centroamérica, en sur de México, en Honduras, El Salvador. Ahorita acaba de pasar un huracán y mucha gente se está muriendo. So, muchos dicen que también es una purgación del mundo. So, mientras sea eso, let's just hope that things get better for everybody, you know? Absolutely. I think this is the moment COVID came to change, and Ujú. I think whether let's take it as it is and let's change ourselves as well. Exactly. What Start else with the is white popping in the news con todas estas elecciones? Cuando dijeron man. cuándo van a decir que va a tener una respuesta aquí el país?
there's a state, I believe it's Pennsylvania, they have to the 12 to count, Chingues. to finish their counting. So, hey, we might not have a president, and we won't know. Maybe we won't know who the next president to the 12th, No, which is dicen what, hasta next week. Thanksgiving para que sea el desmadre, de que se pelean las familias ya naturalmente por una pinche pierna de pavo, que se peleen desde ahorita estos cabrones. No, está No, and it's cabrón, crazy. I ¿verdad? mean, quién sabe, no, por ahí escuché de que in Nevada they got they got poll workers to work on the polls, but they got the wrong poll workers, if you know what I mean. Jeez, man. It's just one of Te- those They got two. things. Let's hope for the best, como te digo, de que todo salga bien para adelante y si se viene That's la it. pinche guerra, vayan y cómprense aunque sea una pinche resortera para descalabrar a un cabrón antes que los mate, ¿no? No, no, And just being... whether it's this one or Ujú. this one, I mean, we Eh, all need to stick together. Don't go out there and vandalize your cities. That's it. You know, wherever it is, we're all in it together, and that's it. You know. ahorita te van a decir dos, tres maleantes. Chupa, Charlie, limón. Hey, I'm I'm not sure if I should share on here who I voted for. It's definitely not this guy. No, you're pointing out the No, wrong one. No, no te never. creas. No. I made sure I practiced before I came out here. Like, You're well, like, I'm pointing at here. this one. No, you know what? There's the conspiracy theorist people that say that it really doesn't matter por quién votes, de que de todos modos el poder está arriba y es el poder del dinero. Absolutely. So, let's just hope, even if that's the case, de que todo corra un poquito mejor, porque al final del día nosotros dependemos de ese liderazgo para funcionar como sociedad y ser un tipo de, digamos, sociedad tipo normal en estos tiempos inormales. La Exactly. vacuna no ha salido. Estamos viendo unos pinches tiempos bien locochones, you know, but hey, it is what it is. ¿Qué le vamos a hacer? It, yeah, I mean that vacuna, I don't think is Ujú. gonna that vaccine. I don't think is coming out anytime soon. No, no, There's no. been two people that have been testing. Ujú. They volunteered to test, and they both passed away already. Chingas. Because of la Yeah, vacuna? testing the vaccine. They start getting some sort of strange pain in the back, and I think believe 5 days later Pinche doctor, yo they creo les meto ceased. otra inyección con ese pain in the back. Well, to be honest with you, they're experimenting. I mean, what do you expect? Sí, I está mean, they're cabrón, sí. Pero te digo de la otra inyección, Charlie. Ten cuidado. no, No voy a no. decir tú porque es una inyección llamada Aberration. No sé qué es. Que con eso hasta los ojos se te salen, te sacas todo, te hace una limpia médica. primero, primero que me inviten a cenar. Ay, Charlie, dices un burrito de asada con todo y de cabeza también. No, Ay, no, están no, pasando no, muchas pero cosas, you know, el mundo se está acabando y nosotros hay que seguirle porque si tú mismo te agüitas, tú solo te vas a, digamos, acabar tu propio mundo. Entonces, en estos tiempos de desmadre, en estos yeah, tiempos de right que up here. you don't feel where you're going, the only thing I can say is keep your mind sane, try to be in peace with your loved ones, try to like ride the times because in the past, in the history of the world, siempre ha habido una cosa que ha cambiado el mundo y ahora nos tocó en esta época. Yo nunca en mi vida pensé que íbamos a pasar por tiempos tan locos. Hasta las pinches elecciones están volviendo como que si estuviéramos en México. Dices, ya, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Tú síguele, échale ganas y dale. Y creo que por eso es de que yo he notado mucho en los fines de semana en social media, en Instagram. Si nos quieren seguir, el mío es @nachingón. ¿Cuál es el tuyo, Charlie? Mételo. Mío es arroba Charlie Ujú, M underscore management ujú. MGMT, either Instagram and Facebook. But yeah, I mean, ponemos cosas, tú pones más cosas chistosas. It's Yo funny. pongo Hey, pura pinche I love chingadera. O sea, yo nomás quiero your hacer stuff que la is gente funny se more. ría. O esta semana tuve una muchacha que se me puso al brinco porque puse un meme y el meme no le gustó. Dice, no estás ofendiendo y esto, lo otro. Le dije, por favor, checa que mi página es puro pinche chiste, no te lo tomes a pecho. Y Sí. la bloqueamos. Dije, a bailar, cabrón. No necesitamos esa energía. Me da risa que aquí hablamos, somos expertos de nada, hablamos Exacto. de todo un poco y un poco de nada, so lo Ah, sí. hacemos el fondo de nuestro corazón, and that's Pues pretty te much it, digo, you know? lo que yo veo del fondo del corazón es de que en Instagram los fines de semana yo veo que mucha gente pone que andan tirando party, especialmente nuestra raza latina. Ya los ves que están en una casa echándose una michelada o con una pinche banda, un grupo norteño. Like, really, they go out and party a lot. And probably it happens in other cultures, but I notice it in mine because that's my circle that I That's see. right. But
I think the mentality with the Latino culture is the second, the one that I think is secondly thought about in other cultures because most are kind of like saying, you know what, we got to be safe, we got to guard ourselves. Versus the Latino that parties is that culture that says, bro, you only live once, eh? Si no te vas a llevar nada, güey. Así que échate una michelada y sabes que si se te acaba el cassette, pues ahí estuvo, ya estuvo, you know? So, quién sabe, como sean peras o You know, manzanas. that's right. Como dicen YOLO, you only live once, right? But Yo lo compré, oiga. man, but it's funny though, because as older, the older you get, you start thinking about it, you start realizing, yeah, you only live once, but you only die once as well. So, Exacto, exacto. Así que hay que cuidarnos y hay que llevarla, como dicen, take it easy, porque está cañón este mundo, ya está cambiando y pues uno nunca sabe, hay que sobrevivirlo. ¿Qué más traes de noticias? Yo aquí traigo más, Charlie. ¿Qué te pasó a man, ti? A ver. there's a Ujú. couple more. For those, again, they see open in Disney. No, I keep talking about Disney because I live in Orange County, Anaheim Yeah. area, Ahí donde and está Disneylandia, ¿verdad? Cerquitas. yes, and it's sad, dude. Like you drive by there, it's a ghost town. Like you No see hay small nadie, businesses ¿verdad? popping around, no hay nadie. Muchos de los And negocios se están quedando vacíos. Si te das cuenta, por toda la ciudad manejas y todo se dice for lease, for rent. yes, Todos es drying out, you know? yes, and they just made an announcement that they're going to up a part of Disney, Ujú. and I think we covered this a couple weeks ago or last week. Now they actually have an exact date, which is November 19th, Mm, where you can go ahead and pay $10 for the parking, which usually when you go to the park it's like 25 or 30. right. But you're not gonna be able to ride the rides. You're gonna be able to do the shopping. You're gonna be able to go ahead and dine. Just kind of Okay, but something out this of is the the ordinary. question that it's really like in my mind. Like I really need to know the answer, and I know you know it. Will I be able to take a selfie con el pinche Mickey in the background? That's the thing that the characters are not gonna be there, and even going forward, once the park reopens, you're not gonna be able to take that picture that you usually do with the princesses. You're side to side. Man, Now it's gonna be a high from a distance, high, and sí. Minnie Mouse gonna blow you a kiss from O far decirte, away. vete de aquí, güey, no me pegues esa Sí, chinga. sáquete, más traer Man. el COVID. ¿Sabes qué, But yeah, I Charlie? mean, Hay que hacer un negocio, güey. Hay que comprar unos pinches costumes ahí piratones de Mickey Mouse y decirles que es Mickey Mouse con COVID y venga su madre, hacer una feria. hey, that wouldn't be a bad idea. Pero, No, aunque sea que digan, ahí andan estos cabrones. No, hablando de otras cosas con el estrés y todo lo que está pasando, yo vi que se acabó en Election Night, reportó Costco, reportó CVS y Smart Fine y muchas licorerías. Aquí yo vi la noticia local de que se acabó el alcohol esa noche porque mucha gente se estresó tanto y que empezaron a chupar. Imagínate. wow. I honestly, I got tired of watching it, to be honest with you, between you and Yeah. me. ¿A But qué yes, horas I do acabaste have tú? ¿Cómo a qué horas? stop watching it like around 9:30. Yeah, me too. Dije, esto I no was va a like, llegar a nada. Dije, esto es un not. pinche show and it turns into a reality show, you know? Una pinche novela. Y estamos adentro de la novela de la novela. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Quién chingas sabe? You know? You know what? See, exactly. Exactamente. I was like, I told my wife, like, you know Ujú. what? The kids are still awake. ¿Qué Let's es? watch something else. We ended up watching a movie. Te pusiste a ver But you una know de what? Barney. No, la de Coco. Ay, qué suave. Dijiste, ando bien pedo, bien loco. Recuerda. La que va a cantar este Trump cuando salga, Remember me. Remember? You remember me? You remember me? Remember. No, ese pobre cuate, cómo lo han, cómo lo han, todos los memes que han sacado. But anyways, yeah, I saw that a lot of friends that were drinking. They were just pretty much, it was a viewing party, in other words. Para ellos, ¿verdad? It Sí, just turned into that. Que no, that's yo what it creo son was. parientes de mi pinche vecino aquí que ese güey todos los fines de semana. Lo digo despacito porque le llamamos la policía. No, no, no No sé. todos los fines de semana, rain or shine, ahí está. Arriba los Dolphins, hey, bro. I'm like, no manchen. Eso sí, les The voy a decir dog. un consejo. Si toman, quédense dentro de su casa. Nadie quiere escucharlos gritar cochinadas y media, you know? A mí una gente Oh man. escandalosa digo, no manches. Pues yo no quiero escuchar tus cochinadas. It is what it Yeah. is, you know? It is what it is. Remember, be good neighbors. Be good neighbors. Y Pero. si no, pues agárrate un brujo para que los corran. Ah, no te creas. No. Hablando But de cosas que estresan, UCLA, ya ves, es la universidad aquí en el sur de California, salió con un estudio nuevo.
Y este estudio está afectando a las mujeres, en especial las mujeres que trabajan. Eh, Dicen que se gastaron como 5 millones en un promedio de Wow. 4 años para hacer este estudio. Y el estudio dice que revela que las mujeres que trabajan, o sea, working women, suelen tener slower memory. So, quiere decir de que el mismo estrés las está causando que la computadora les patine y de que pues se sientan más así perdidas, ¿no? So, Wow. That's a espero no muchas mujeres escuchen esto, porque pues ya no van a querer trabajar, van a decir otra excusa, mira, güey, voy a quedar loco, no voy a poder ni acordarme ni quién eres tú, qué va a pasar. Yo le diría si mi vieja me dijera eso, ay, no te apures, si te olvidas de mí, qué suave, te liberas del maldito que siempre me dice que soy. No Pero mi pregunta es, en qué se basó el estudio? ¿Cuál fue la base? La base era de unos profesores que querían hacer feria y sacar una cosa que ya se sabe de que obviamente si trabajas pues vas a andar más ¿Te vas a estresado, y estresar? vas a tener más cosas Sí. en la mente y pues el cuerpo se te va a acabar más rápido. Son a veces esos estudios que dices, no manches, de Like, verdad los really? hicieron, son tan obvios, no manches, carnal. So, And esa es una universidad muy bien reconocida. It's like, okay, claro. come on. Pero ya ves, todo es en las ciencias, en las ciencias sociales y todo eso, pues la gente a veces sí lo toma en serio, o tienen que poner un estudio para comprobar, ¿no? No una suposición, porque siempre va a salir el mamón que va a decir, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Eh? ¿Tú de dónde sabes? ¿O qué? ¿Ya te crees profesor, güey, o qué? No, pero la leí en UCLA. Ay, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ujú. No, y esa es la cosa, al rato no van a salir nuestras mujeres. ¿Eh? ¿Avisas? Hablan, Sácame del trabajo. Sácame, ya no quiero trabajar. Hablando de mujeres, Charlie, pues, ¿te acuerdas tú de que hubo un escándalo con el cuate Jeff Bezos que dejó a su mujer Yeah, por otra, el dueño de Amazon? sí. Y tú sabes quién es esa muchacha, ¿no? Pues ya ruca, ¿no, señora? Le sacó una buena feria. Lauren Sánchez es con la que se fue, ¿verdad? Sí, Lauren Sánchez era una reportera aquí en un canal local, aquí KTTV Channel 11. She used to work there, do entertainment, lifestyle segments. Y dicen que por mucho tiempo su hermano la estaba representando, que él es un talent agent. Pero ahora el ok. problema es de que el hermano la estaba demandando porque dicen que hubo unas fotos de ella desnudas y ella lo acusó de que la soltó y ahora le está diciendo que no. Pinche enredo entre ahí, entre los abogados, entre ellos. Pero la cosa es de que el Jeff Bezos, como tiene billete para entrar para arriba, le metió unos Mm. abogados y ahorita el hermano está perdiendo el caso porque quería que fuera la hermana Lauren Sánchez a la corte y dijeron, si va, no, se hace un desmadre ahorita. So, en una parte pues está cañón, ¿no? De que tu propia familia haga ese tipo de extorsión nomás por dinero, Entre pero hermanos. It's worse. está cabrón, pero lo bueno del caso es de que dicen muchas latinas, no importa que Lawrence se vea como Huchi y se fue con otra. Lo que importa es de que las latinas andamos con los más ricos. ¿Y qué pedo? Vamos a tirar party a Culichi Town. Desmadre, ¿verdad? That's sad, man. I have Pinche Charlie, nothing. I dices, mean, yo quisiera tener un and billete aunque sea para ir al Swami a comer algo y estos cabrones se pelean por sí, fotos, hijo. están peleando por fotos. Fotos, fotos, es todo. Bueno, Charlie, ¿qué más tienes? Última noticia de discusión de todo el pinche mundo al revés y al derecho. Algo que... No, that's mainly the highlights. Ujú. Puedo seguir hablando de cosas de cómo se va desenvolviendo estas elecciones, Nah, pero chingues, man, no vamos a es hacer lo ni que iba a madres. decir. Dichas Mejor elecciones vamos, no van a salir de nada. de todos modos, al final del día vamos a tener un presidente, de todos modos va a ser lo que se le antoje. No se Mientras que me manden, estresen. no, mientras que me mande otro cheque de 1,200, no hay Ujú. problema. No, No me agüito. muchos estaban diciendo, salió un meme, no sé si lo viste, que salió un morrito el que está así. Y dice, Oh, sí. mira, güey, ¿por qué no nos mandaste los $1,200 lo que pasó? Yo escuché gente que dijeron porque el güey no les dio la feria que lo mandaron a volar. Hasta esas cositas afectan, ¿eh? Él pensaba que iba a No, ganar porque iba a mandar el primero, but al último se hizo güey. No, chupen Chile, no les va a dar nada. Chupó Chile él también, you know?
Well, you know what, though? Si la piensas, tiene sentido en razón de que la gente se sintió, they didn't feel supported, que Mm-mm. no los apoyó él, porque En el tiempo que más necesitas, pagar la renta. exacto, en vez de poder aprobar otros estímulos, más dinero para ir, prefirió parar eso y enfocarse en que metieran esta abogada a la Supreme Ujú. Court. Y eso So, dicen que es porque, estrategia también, porque esta Supreme Court lawyer, que es muy joven y va a durar mucho tiempo, es una conservativa y lo que dicen que ella, al final de cuentas, esta elección se iba a ser así, controversial y que al último lo sí, van a llevar a las cortes y que es la que les va a ayudar a este cuate para que gane. So, quién sabe, ahí puede hacer una pinche revolución, ahí se puede hacer el desmadre en el mundo entero, esperemos que no, pero exacto. ay, Dios mío, hay que hacer el amor y no hay que hacer guerra, señoras y señores. Si es que las viejas lo quieren, ¿no? O tu novio o tu novia, si te gusta el otro Sí, sí. bando, Y Charlie, recuerden, la si semana no hay globito, pasada, no hay fiesta. exacto, aunque se acabe el pisto, ustedes búsquenle una manera de encontrarlo. Los pinches cholos en la cárcel lo hacen. Ustedes, ¿por qué no? Exacto. Aunque sea si se quieren emborrachar, dense vueltas, como le hace mi niña. Dice, I'm dizzy, I'm drunk, dad. I'm like, at 3 years old ya se siente así. Oh, Pero, Charlie, la carta, ¿de qué se trató la semana pasada? Tengo aquí varias, so I have bro, to go through the one that it is. Se me va la onda de tantas que nos la llegan. semana pasada cuando me desconectaste, no te creas, cuando se cortó el sonido, Ujú. leíste la carta de este muchacho que se dio cuenta que su papá también era bi o era homosexual, que se lo encontró allá en Ensenada o Rosarito, andaban de party. Y ¿Esa era la carta? esa fue la carta, todos quedamos a ver si nos Ujú. escribe, a ver qué fue lo que pasó, Sí. si, Déjame fijo si porque no, si, tengo dos aquí y no sabía cuál era para sacar y dije, voy a meter la pinche pata. Déjame ver, ok. no, fue la de, A ver, sí, fue esa. pues Porque así. la primera que leímos fue de la muchacha que le gusta con los side guys. Ujú, que le gusta enchufar y quién no le Sí, gusta comer plato diferente todos los días, pero le dijimos, ten cuidado que no te vaya a brincar una pulga de un cabrón y va a valer madre. exacto. Pues esta carta, este cuate, se me hace que ya la leímos, Charlie, por una razón. Yo estoy ¿De loco. qué? De ¿Cómo se del llama? papá que lo encontró en el Tururú. Sí, esa fue la semana pasada. Sí, entonces no era la que íbamos a leer ahora, no la imprimí. No, Pinche Charlie, pues pinche no. productor, ¿me ayudas? Era, pinche Charlie, ya no te va a pagar. Oh, wait a minute, ni te pago, la ching. Ay. No, tenemos aquí una carta, esta iraquí de las dos que tengo aquí. Esta es de un cuate que se llama Olin. Olin dice que él vive en Las Vegas y su problema es con los casinos, de que él tiene vicio. Él tiene Oh, vicio. Y ya ves, mucha gente, there's a hotline para la gente que le gusta jugar y meterse en el vicio de todo eso de los casinos. Y apuestas de gambling, sí. sí, te pueden dar una ayuda, ¿no? O sea, el sistema requiere que los casinos paguen cierta aseguranza para que el Estado provea estos programas. Pero él dice, hola muchachos, déjatele lo que Charlie va a ser rápida, pero al punto. Dice, hola Sale. muchachos, los he visto en su programa y me gusta el relajo que hacen y I never thought this was going to happen to me, but I wanted to write to you because I have an addiction. I live in Vegas, and Vegas is, as they say, Sin City. And Sin City is basically a place where, people come and let go of everything and they can be anything they want. Y yo, pues, les voy a decir, yo por el día soy, dice, yo soy una persona que trabajo para el Seguro Social. Dice, es, Órale. es un trabajo normal que mucha gente pues está afortunada porque ya que trabajas para el gobierno, pues ya digamos tienes la distancia al retiro que te va a ayudar. So, es una profesión muy, muy respetada. ¿Segura? Sí. Dice, y yo nunca pensé de vivir mi vida normal, de ser esa persona que básicamente siempre hacía las cosas bien y llegué a la cima de mi posición y ahorita ya soy supervisor en mi oficina, que yo iba a tener un Sí. problema de adicción. Pero mi adicción no es con el juego. Okay. Mi adicción Ok. es de ir a los casinos y hacerme menso que estoy jugando las maquinitas. Juego las de 5 y las de $1. Dice para no gastar mucho.
Checodo, ¿verdad? Checodo está cabrón. Dice, y al jugar las maquinitas, yo lo que hago más que nada es. Vamos a decir, ok, no, no es ofensivo, Charlie. No es ofensivo, no lo tomes a mal. Porque yo sé que a ti te puede caer el saco en esta, ¿ok? Dice A que, ver, que va a los casinos nada más a ver las nalgonas. órale. Si tú vas ahí caminando enfrente de él, Charlie te va a ver y va a decir, ay, un nalgón. ¿Cómo Halcón. está? Un nalgón. Dice, mira, dice, la manera que yo hago mis cosas es como les decía. Me pongo a jugar en las maquinitas y de vez en cuando me gusta ver de que en Las Vegas llegan muchas muchachas que son como las novias del querido y siempre se suelen poner una ropa muy escotada y se suelen vestir diferente que una mujer normal en la ciudad. Yo estoy impuesto a ver señoras en oficina, todas cubiertas, todas profesionales, pero cuando voy ahí me emociono. Pero el problema está en que esa emoción me ha llevado a pasarme días enteros en el casino sin irme. Y yo nomás por ver a las muchachas. O sea, no hago nada, no las hostigo, no las sigo, no nada de eso, pero sí tengo un vicio de verlas y me siento como que estoy enamorado de ese vicio. ¿Qué puedo hacer? Wow. Charlie, ¿qué harías tú en ese caso? Comprar el otro pinche iPhone 12 para sacar mejores fotos y llevármelas a la casa, ¿no? No. No, cálmate, una lente así en los lentes, Qué gacho que le una tumbaron los camarita Google Glasses a este compa, ¿verdad? Si no, hoy estuviera grabando todo el cabrón. grabando. I mean, it's a hard one. Mientras que no toque, I Dice eres mean, cuando las ven, ¿no? ya su imaginación es otro rollo, pero, Ujú. man, ¿qué le puedo decir? Oh, man, I mean, ¿Tú that's, qué harías en su lugar si tuvieras esa adicción? ¿Cómo te la quisieras quitar poco a poco? let's get PG, ¿no? Ujú. PG, no. Aparte de algo así como, tener No te creas. una cosa entre tú mismo, pero no sé, yo pienso que para cada adicción en esta vida, ya sea en alcohol, ya sea de cigarros, ya sea de comprarle partes a tu carro, ya sea de coleccionar cositas, cualquier adicción que tú tengas es una sustitución para un vacío que tienes adentro de ti. Puede ser de Yeah. que él necesita esa atención, él nunca tuvo una muchacha bonita en su vida y al estar ahí piensa que es él. No sé si te acuerdas de la película de The Fight Club Yes. con Brad Pitt, ¿verdad? Yeah. ¿Qué era todo el premise de esa película? No te acuerdas, cabrón, que déjate la digo. El premise era de que este vato era la misma persona peleándose con sí mismo, era su alter ego, sino que era su imaginación la que estaba haciendo otra cosa. Charlie, Charlie, ¿te muriste otra vez? I think he did. He froze again. Guys, we're having another technical difficulty. If you guys want to donate for our cause, we're accepting computers. De unos $3,000 para arriba. Nah, no se crean. I think it happened. Charlie, let me see. Let me try to connect Charlie again. So I can finish this always on the last minute. Pinche Charlie, no te muevas. You're there? Can you hear me? There you go. I can hear you now. ¿Para qué apagaste la cámara? Te fuiste a quitar el vicio, ¿verdad, cabrón? No, hombre, para nada. Charlie. I can hear you, pero, anyways. Ay, Yeah, no, it's it's like you said, it's something that he's missing. Maybe Ujú. he doesn't have the courage. He doesn't have the self-esteem to go talk to these ladies. Whatever it Hey, man. is, yo Yeah. diría, si quieres ver mujeres bonitas, pues está bien con que no las toques, con que no hagas ningún tipo de video, fotos o te pongas así O perverso. comentario. Yeah. Está bien. Y también el otro consejo que yo le diría es de que no le digas a mucha gente, porque dicen que existen varias caras que tenemos los seres humanos. La pública, la familiar y la otra es la secreta, que ni tú mismo a veces quieres saber. Y en este caso creo que it's weird, but it's not weird, because como dicen, con ver nada pasa. Nothing. Si, Yeah, exactly. si eso te gusta, si eso te llena, a toda madre, dale, ve. Pero mientras no hagas ninguna fechoría, como te digo, pero también don't fall victim to the crime itself. No te hagas la víctima de tener que estar ahí dependiendo de eso para ser feliz. Puedes irte a I la mean, casa, y ver en la tele o algo, pero no dejes que te descarrile, güey. porque también it sounds like it's getting pricey. It's a little his addiction or the need of.
is getting pricey because I mean quarter after quarter Ujú. or nickel after nickel, it adds up. I mean, if he's No, no, spending no creo que el güey se quede ahí todo el tiempo. La verdad, yo creo que el compa tal vez camina o se hace así loco en los casinos. Porque yo cuando he ido a los casinos a Las Vegas, que hace como 600 años anterior que Cristo, yo nada más me iba caminando para ver el environment and feel the vibe. So I kind of feel what he's feeling because es un mundo así como que le llaman Sin City, ¿no? Como donde sí, es todo sí. lo prohibido, lo que no debes de hacer, aquí lo vas a encontrar. Vas caminando en la calle, en Las Vegas te dan flyers de muchachas que son escort, que van hasta tu cuarto. Y ese es el furor, ¿no? De vivir esa vida prohibida. So, tal vez lo que él necesita es, en vez de estar ahí abriendo la boca y soñando, gástese una feria, compa, y agárrese una que de verdad le haga el jale, ya estuvo. Ese es mi Una que le haga consejo, el favor. ese es mi consejo ya, Charlie. Este cabrón, y que nos invite, ¿verdad? Yeah, you got it, bro. Cuando quieras, let us know and we'll, be we'll be your bodyguard. So I'll be your bodyguard. Dice Charlie que tiene que pedir permiso 10 años antes porque pues ya somos señores y no nos dejan ir. I need a permission slip todavía como los niños. Usted con que vaya, diga al que va a ir al Swami a vender unos elotes ahí, está bien, Charlie. Hey, no van a salir vendidos, me los voy a comer. Ay, qué rico. Bueno, Charlie, thank you so much. It's been a great show. Tratamos de traerte algo diferente, un cotorreo diferente. Tal vez no tengamos todo lo que otros tienen técnicamente y visualmente, pero la vibra sí la tenemos y es lo que te queremos traer cada semana. Algo que veas las noticias y que veas todo el mundo como está pasando de una manera with, distinta. Te queremos with a traer twist. diferente contenido y diferente gente, pero mucha la gente ahorita no está disponible para traerte, ya sean artistas, ya sean gentes locales, de las cosas que te vamos a estar elaborando y trayendo en el transcurso de lo que te vamos a hacer en esta serie de Nachin and Friends. Charlie es parte del equipo, es el productor, es mi camarada, es el compa que está del otro lado y le agradezco porque se toma el tiempo para estar aquí conmigo y platicar de todo y de nada. That's it, that's it. Si tienen alguna sugerencia o un tema del que quieran escuchar y no podemos hablar de ello, send it our way. Send Nachina message, send myself a message. Send an email to La Carta. La Carta es lacarta@gmail.com. Y si tienes algo que quitarte del pecho, let us know as well. We can dissect it and give you some advice. Some advice de unos dos pinches locos que no sabemos ni lo que decimos, pero we keep it real and that's what matters because nowadays it's so hard to find truth in the world because we live in such a fictitious world where people are trying to be something they're not. So the only thing we can give you is sincerity and good vibras y desearte que sigas adelante con el pie derecho y no dejarte caer por nada. El único consejo que les puedo decir esta semana o cuando vean este video, whoever watches this in the future, es de que no hay que chicopalarse, meaning de que no te tienes que agüitar y sea lo que sea en la vida, mientras estés respirando es por una razón, así que embrace it, agárratelos de allá y vete contra el mundo. Ahorita Dale. mucha gente, Charlie, antes de cerrar el programa, yo he visto que hay mucha gente con miedo que dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué chingados? ¿Qué va a pasar? Especialmente ahorita con el tema de ahora, que son las elecciones. Pase lo que pase, tú centralízate y sobrevive. Porque al final del día, that's what counts. You gotta be a survivor, survival of the fittest. Only the strong survive. So in this time, it's not the strongest in muscle, but the strongest in this and in this. That's gonna make it, I think. Amen. Charlie, un beso. I love you. Te bañas. Yes, Cuídense, familia.